Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yolanda Sánchez y les doy la bienvenida a esta 10ª Jornada Internacional de Investigación Docencia Interdisciplinaria. Agradecemos que formen parte de este momento en el que estaremos compartiendo el conocimiento que ha resultado precisamente de la observación de la acción social efectiva de la sociedad civil organizada. Agradezco además la oportunidad de poder presentar los resultados de esta investigación en la que precisamente pues me he acercado a la observación del tercer sector desde la formación en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y posteriormente en su programa de posgrado de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales. Durante ese tiempo he podido acercarme al estudio de estas organizaciones de la sociedad civil en México, pero no solamente desde el ámbito académico, sino también a partir de participar también en ellas y observar tanto la acción social efectiva para su propio desarrollo organizacional como para la transformación social. A partir de la última investigación que realicé dentro del contexto del uso del modelo conceptual de gestión del conocimiento, me concentré precisamente en el estudio de los convenios internacionales en materia laboral que consideran la perspectiva de género como un elemento fundamental para alcanzar la equidad en los centros de trabajo. Específicamente me centré en este convenio, que es el 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las trabajadoras y trabajadores del hogar. Comenzaré por platicarles cuáles son los antecedentes de esta investigación. En un primer momento me acerqué al tercer sector o al estudio del tercer sector para observar cómo se reconfiguraba la cultura de las organizaciones de la sociedad civil cuando colaboraban a distancia. Hoy estamos viendo que esta es una realidad para diferentes organizaciones, tanto públicas, privadas y de la misma sociedad civil. Lo que yo estudiaba en aquel momento era precisamente cómo las organizaciones, por un tema de ahorrar algunos recursos o administrarlos, pues decidían establecer estas formas de interacción laboral con sus colaboradores a distancia. Entonces, lo que observaba era precisamente cómo se reconfiguraba esta dinámica entre las personas que colaboraban en estas organizaciones. A su vez, al tener este acercamiento con las organizaciones, una de las características que destacaron de las personas que colaboraban a distancia era pues la amplia participación de las mujeres en los centros de trabajo de la sociedad civil. Pues muchas de las mujeres comienzan a trabajar en estos espacios como una alternativa de continuar su vida laboral mientras pueden también equilibrarlo con su vida personal desde casa. Entonces, pues hay un fenómeno que se conoce pues también como la feminización de este tercer sector. Por lo tanto, bueno, comencé a ver cómo estaban colaborando las mujeres en estas organizaciones de la sociedad civil desde la perspectiva de género. Posteriormente, lo que me interesó también investigar fue cómo estas mismas organizaciones, pues de alguna manera representaban causas que estaban vinculadas fuertemente con la equidad de género. Entonces, era para mí también importante y para también el entendimiento, evidentemente, de las organizaciones de la sociedad civil, pues identificar si el discurso público sobre la equidad de género también estaba presente en las formas en las que estaban colaborando y en las iniciativas que estaban representando. De esta manera, pues logré ir afinando cómo las mismas organizaciones que representaban causas de equidad de género, pues de alguna manera habían estado impulsando durante los últimos años también la ratificación de convenios internacionales con perspectiva de género en materia laboral que estuvieran impulsados desde organizaciones también internacionales, organizaciones públicas nacionales, y quería observar además cómo las organizaciones de la sociedad civil habían participado de todos estos procesos de ratificación. Y bueno, a partir de estos antecedentes es que logré acotar también este objetivo de la investigación, el cual consistía en un primer momento en identificar cuáles eran los convenios internacionales en materia laboral
que estaban elaborados con perspectiva de género, que estaban considerando la equidad de género como un eje fundamental para la igualdad, para eliminar la discriminación en los centros de trabajo. ¿Y qué de esos fundamentos se ha incorporado en la legislación mexicana? ¿Cuáles de esas tareas ya se han cumplido? ¿Y qué es lo que queda pendiente por cumplirse desde ratificar convenios que hoy día no están ratificados hasta incorporar esos principios en la legislación mexicana? Para que además, en un segundo momento, con la implementación del modelo conceptual de gestión del conocimiento, pudiera además identificar si las organizaciones de la sociedad civil habían incidido en esos procesos para ratificar estos convenios, qué causas representaban, qué poblaciones estaban representando y además cuál era la incidencia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en estos procesos de construcción de políticas públicas en nuestro país. Como resultado de este primer momento de la investigación y atendiendo al primer objetivo, se identificaron convenios internacionales que fueron elaborados precisamente por la Organización Internacional del Trabajo y que consideran la perspectiva de género como un eje fundamental para eliminar toda forma de discriminación en los centros de trabajo. El primer convenio con esas características es el 100 sobre la igualdad de remuneración, mismo que fue ratificado por el gobierno mexicano en 1952. Posteriormente se encuentra el 111 sobre la discriminación, empleo y ocupación, ratificado también en 1961. Por su parte, el convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares es un convenio que sigue sin ratificarse por el gobierno mexicano y fue adoptado desde 1983 por la OIT. Asimismo, el convenio 183 también está pendiente de ratificarse por nuestro gobierno y este convenio, que fue adoptado en 2002, habla sobre la protección de la maternidad. Por otra parte, el convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos se encuentra en proceso de ratificación por el gobierno mexicano. Fue aprobada su ratificación por el Senado de la República en diciembre de 2019 y bueno, hoy día está en proceso de comenzar a implementarse y de ahí todavía viene todavía un largo proceso en el que se puedan crear las políticas públicas para atender a los principios que se han considerado en este convenio. Se seleccionó precisamente este tratado para el estudio de esta investigación por tratarse, número uno, del último convenio que fue ratificado con estas características por el gobierno de la República Mexicana, pero también por tratarse de una población que histórica y sistemáticamente ha sido vulnerada, ha sido colocada en situación de vulnerabilidad y que precisamente pues ha resultado en un movimiento importante en México y en América Latina de autoorganización por parte precisamente de quienes trabajan en este sector, pero específicamente por el grueso de esta población que trabaja en los hogares, que son las mujeres. Finalmente, el convenio 190 también cumple con esas características y habla sobre la violencia y el acoso en los espacios de trabajo. Este convenio fue el último en adoptarse por la Organización Internacional del Trabajo, se adoptó en abril de 2020 y pues dada la breve publicación que tiene, algunos países han comenzado apenas este proceso de ratificación. México aún no lo comienza, pero estos son los 6 convenios que consideran la perspectiva de género para la equidad precisamente en los espacios de trabajo. Ahora, como les había comentado, para el proceso de esta investigación, en un primer momento se identificaron estos 6 convenios internacionales en materia laboral con perspectiva de género y pues se hizo el análisis precisamente comparativo para identificar cuáles de estos principios considerados en estos 6 convenios se han incorporado en la legislación laboral mexicana. Algunos de los convenios que observábamos no han sido ratificados por el gobierno mexicano
tienen principios que sí están incorporados en la legislación laboral mexicana, específicamente en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en el caso específico de los fundamentos que se consideran en el convenio 189, ha habido un proceso lento, pero mucho más público en los últimos años, que ha permitido también exponer cuál es la necesidad de este grupo poblacional que es considerado en este convenio 189 de la OIT. En el segundo momento de la investigación, a partir de la teoría de los sistemas complejos, se observó la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el fortalecimiento del movimiento que comenzaron las trabajadoras del hogar. Hablo específicamente de las trabajadoras del hogar por tratarse del grueso de la población que conforma este sector ocupacional. En este proceso de la investigación se usó a partir del modelo conceptual de gestión del conocimiento las diferentes dimensiones que se consideran en el mismo para sistematizar la acción social efectiva que por una parte permitió al movimiento autoorganizarse, pero también fortalecerse a través de alianzas con otras organizaciones. Quisiera platicarles brevemente que el movimiento surge en primera instancia debido a que una trabajadora del hogar, después de muchísimos años de colaborar con una familia, queda en el desamparo y lleva su caso hasta la Suprema Corte. En ese momento ya se habían autoorganizado diferentes colectivos de trabajadoras del hogar que también manifestaban esta necesidad de ser escuchadas, de que se reconociera la carencia histórica que ha habido del reconocimiento de sus derechos. Y por otra parte, pues a su voz se comenzaron a sumar otras organizaciones que permitieron además sumar otro tipo de capitales simbólico, social, económico, que permitió visibilizar mucho más cuál era la problemática que había detrás de este movimiento que había sido autoorganizado en primera instancia por Marcelina Bautista, líder de todo este movimiento, y que es representante del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar y de CACE, que es este centro de capacitación también para trabajadoras del hogar. En este estudio se observaron además, mediante el uso del modelo conceptual de gestión del conocimiento, a otras organizaciones que se aliaron a este movimiento y que potenciaron, que le dieron voz, visibilidad y que ayudaron a colocar en la agenda pública esta problemática que llevaban décadas las trabajadoras del hogar manifestando y que poco a poco comenzaron a visibilizar a través de la autoorganización que se dio en este mismo sector. En ese sentido, pues se observó en un primer momento cuál era la población, el grupo que ha sido excluido de este reconocimiento de derechos históricos, en este caso, que permitió a la misma sociedad civil autoorganizarse para el reconocimiento de estos derechos. En el caso específico de las organizaciones que incidieron en el proceso para la ratificación del convenio 189 de la OIT, pues este es un grupo poblacional, personas que trabajan en el hogar. Son más de 2 millones de personas en México, de las que se tiene cuenta según el INEGI, de las cuales el 91% son mujeres, que en su mayoría no cuentan con un contrato escrito, por decir de un derecho fundamental que se cuenta en otros sectores laborales. A estas necesidades se han sumado otras voces como la de la Organización Internacional del Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el mismo CONAPRED, desde el cual se impulsaron muchas iniciativas también para el reconocimiento de esta lucha que se estaba llevando desde la organización de la sociedad civil, desde las mismas trabajadoras que se habían autoorganizado para darle voz a este movimiento. Entonces,
Bueno, esos fueron los fundamentos a través de los cuales pues se puede observar mediante el modelo conceptual de gestión del conocimiento en un primer momento cuál es la población excluida y con qué organizaciones públicas estaban interrelacionadas en esta sociedad de las organizaciones, estas mujeres que comenzaron a autoorganizarse para el alcance de estos objetivos organizacionales. Para este estudio se entrevistó a profundidad a 4 organizaciones. La primera de ellas fue CACE, que es precisamente una organización líder en todo este movimiento, dado que es una organización que nace por sí misma de la autoorganización de las trabajadoras del hogar. Cuando ellas se autoorganizan, platicaban que una de las carencias importantes es que se pensaba que carecían de los recursos para hacer visible la problemática que les afectaba directamente. Entonces, a partir de que se establece CASEI y el sindicato, pues comienzan a visibilizar esta falta de reconocimiento de derechos laborales. Posteriormente se suman organizaciones como nosotros, que siendo un movimiento político sin fines de lucro, comenzó a darle voz pública, a presentarse en medios de comunicación, a sumar con este capital político y social, simbólico también, pues toda esta lucha que se había hecho por personas que forman parte de nosotros y que en su momento también colaboraron en CONAPRED para pues fortalecer este movimiento de las trabajadoras del hogar. Por otra parte, también se entrevistó a Hogar Justo Hogar, otra organización que es precisamente construida desde empleadores, desde personas empleadoras del hogar, para hacer visible también, para concientizar a las personas que están contratando sobre esta necesidad de reconocer los derechos de las personas que trabajan en los hogares. Y también formó parte de este estudio nacional Monte de Piedad, que ha adoptado esta causa como una de las principales para eliminar la discriminación en los centros de trabajo. Por su parte, el Nacional Monte de Piedad ha contribuido con financiamiento para los programas de capacitación y de fortalecimiento de este movimiento liderado por trabajadoras del hogar. Quiero mostrarles ahora cómo el modelo conceptual de gestión del conocimiento me permitió observar no solamente el trabajo de CACE y del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar como representantes de esta población excluida, que son las personas trabajadoras del hogar. Me permitió observar a otras organizaciones como nosotros, como Hogar Justo Hogar, como el Nacional Monte de Piedad, que adoptaron esta causa y que no solo la adoptaron, que trabajaron en grupo, que trabajaron en alianza para, en un primer momento, fortalecer el movimiento, para hablar como un solo colectivo. Y a partir de ahí, también autoorganizarse para ir a hablar con personas tomadoras de decisiones y visibilizar la problemática que vivía o que vive esta población excluida. A partir de esta autoorganización y de la forma en que comenzaron a incidir en el contexto social, podemos observar cómo estas organizaciones pueden ser estudiadas no solo de manera individual, sino también como una propia red, como esta red de organizaciones que se suman en un solo movimiento y que, como ellas mismas lo dijeron cuando se ratificó el convenio 189 de la OIT en México, lograron triunfar en colectivo, lograron hacer visible una problemática que parecía que ni siquiera estaba en el imaginario nacional y que hoy día forma parte poco a poco de esta cultura organizacional también, de esta cultura de este sistema social en el que podemos observar que se está reconfigurando las prácticas también de contratación, de remuneración y también de reconocimiento de derechos de las personas trabajadoras, ya sea porque la ley se está transformando y ya sea también porque la cultura social está transformándose en torno a la concepción, al diálogo y al discurso que se ha formado en torno a esta población. El modelo lo que permite también, a través de sus 5 dimensiones, es precisamente pues construir
nuestras propias categorías analíticas, de acuerdo al fenómeno organizacional que estamos estudiando en el tercer sector. En el caso específico de esta investigación, se formaron estas categorías de análisis para observar, por una parte, estos grupos de población con carencias y necesidades específicas, en las que se estudiaron cuál era la población objetivo, cuáles eran los objetivos de las organizaciones a nivel particular y a nivel movimiento, también su capacidad de autoorganización y la definición de la demanda colectiva, no solo desde la propia organización como CACE o como nosotros o el Monte de Piedad, sino también como grupo organizacional. También, por otra parte, como una acción social efectiva de fortalecimiento organizacional, se observó el desarrollo organizacional y asociativo a través del análisis de la trayectoria organizacional, la acumulación de capitales de todo el movimiento, las redes de colaboración y el patrimonio que tenía cada una de estas organizaciones y en su conjunto. Por otra parte, se estudiaron también las acciones sociales efectivas de transformación social para ubicar cuáles fueron las acciones que incidieron en la innovación democrática institucional y que se evidencia en la ratificación de este convenio 189 de la OIT. Todas estas categorías de análisis fueron observadas de manera transversal con la perspectiva de género. Finalmente, me gustaría presentarles de una manera muy breve las conclusiones que resultaron de esta investigación. Y la primera de ellas es que este estudio resultó trascendental, dado que desde 1961 el gobierno mexicano no había ratificado ningún convenio con perspectiva de género adoptado por la OIT. Aún quedan 3 tratados más por ser ratificados, pero como les comentaba, sería importante que del conocimiento que resulta del análisis de estas organizaciones que lograron incidir en las políticas públicas de este país, pues logren otras organizaciones aprender. No una receta que funcione con un ABC para que se pueda incidir en la construcción de políticas públicas, pero sí para analizar la manera en que se están autoorganizando todos estos colectivos y que están sumando las mismas organizaciones de la sociedad civil para transformar la realidad, para transformar a la sociedad. También, pues otra de las conclusiones importantes que emanó de este estudio es que precisamente estas organizaciones, pues al igual que todas las personas que hoy estamos viviendo este entorno, sabemos que estamos en un entorno complejo. Y de ahí la importancia también de la acción coordinada. Precisamente durante todo este tiempo de la pandemia ha resultado importante que estos colectivos no se desintegren y sobre todo que no se desintegren después de haber logrado esta ratificación del convenio, que sigan trabajando, porque precisamente una de las dificultades que vivió la población estudiada fue que muchas familias dejaron de procurar el servicio que ellas brindaban y se quedaron sin empleo o sin pago en muchos de los casos. Entonces, el trabajo aún continúa para estas mismas organizaciones y para otras que se quieran sumar también al movimiento. Otra de las conclusiones fue que la colaboración desde enfoques diversos y desde capitales variables contribuye también a fortalecer este tipo de movimientos y que contribuye además en momentos como el que hoy estamos viviendo a unirnos más como sociedad civil también, a identificar que las causas que representan una de las organizaciones no necesariamente se contrapone al trabajo y a la lucha que se hace en alguna otra de esas OSCs. De ahí la importancia de poder ir sumando entre ellas mismas y poder ir aprendiendo y gestionando el conocimiento que resulte de la acción social efectiva y de esta integración colectiva. Finalmente, pues este estudio lo que nos permitió fue, lo que nos permite también es dar visibilidad a otros tipos de problemáticas y darnos cuenta además que con la suma de estas nuevas organizaciones, también como lo describía las organizaciones entrevistadas, se da un aire fresco y fuerza a movimientos y a procesos de innovación social que se requieren para transformar la realidad que hoy estamos viviendo.
Sin duda, en el entorno que hoy vivimos, resulta más que nunca importante hablar de estas problemáticas, pero también hablar del trabajo que se está realizando por parte de las organizaciones de la sociedad civil y cómo están atendiendo también y cómo siguen trabajando como auxiliares del Estado para reducir estas desigualdades que se viven aún en pleno siglo XXI en esta sociedad de las organizaciones. Por mi parte, es todo por el momento. Quedaré muy pendiente y estaré muy entusiasmada por escuchar las preguntas, por escuchar las dudas que resulten de esta ponencia. Les agradezco nuevamente la oportunidad de escucharnos y además de formar parte de este proceso que se sigue alimentando día a día con el aprendizaje que también resulta de la sociedad civil autoorganizada. Muchas gracias y espero vernos pronto.